En la subsiguiente conservación, ¿no? Compartir. ¿Desde qué clase? La clase entra, o sea, la prueba de cátedra número 2 entra desde control número 2. ¿Ya? Control número 2, el cultivo de salmones, que lo dividimos en salmones 1 y salmones 2. Hay un material que le entregué que es sobre los controles que hace ser la pesca. ¿Ya? Y bueno, y ahí voy a ver hasta la próxima semana qué es lo que logro pasar con enfermedades y enfermedades no. Yo eso ya se lo pasé, ya están en el sistema. Entonces ya la próxima semana vamos a acordar más hasta donde yo llego. ¿Ya? Pero parte desde el control número 2, que es el control de la piscicultura. O sea, en cuanto a las representaciones que ha compartido de salmones, claro, de salmones 1, ¿no es cierto? Y todas las anotaciones que hemos hecho ahora. Esta misma presentación. Esta misma presentación. A ver, esa misma presentación. Así está. Esta está marcada y que vamos a terminar ahora. ¿Ya? Entonces, entonces, estábamos en la situación de alevinaje y aquí tenemos unidades de cultivo, o sea, cada actividad de manejo del agricultor está asociada a una unidad de cultivo. ¿Ya? Tenemos estanques de primer alevinaje y tenemos sistemas de estanques circulares y rectangulares de alevinaje. Entonces, en función del espacio, en función del costo, son las elecciones de un equipo u otro. Bien. Cumplida la etapa, ¿no es cierto?, de fase dulce o dulce acuícola, vendría la segunda etapa que correspondería a la de agua de mar y que sería, ¿no es cierto?, considerando según el esquema inicial, ¿ya?, considerando el proceso de esmoltificación ya terminado. ¿Ya? Si la esmoltificación parte en la última etapa de la fase dulce acuícola, cuando se empieza a generar el individuo, el alevín par, ¿ya?, el individuo que parte del centro de cultivo de mar ya está totalmente esmoltificado. ¿Ya? Entonces, y realiza y inicia su etapa de nuevo. Ahora, si quisiéramos comparar, aquí tenemos, no sé, esquemáticamente, los dos individuos, ¿ya?, en sus distintas categorías. A como alevín par, ¿ya?, que todavía está en fase dulce acuícola, y B como, ¿no es cierto?, small. Entonces, como small, que ya sería el individuo capacitado y habilitado morfológica y fisiológicamente para sobrevivir en agua de mar, y este todavía está en agua dulce. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos como situaciones a observar? Porque acuérdense que la actividad acuícola es mucho de observar. ¿Ya? Entonces, cuando pasamos de alevín par a small, las franjas verticales típicas, ¿cierto?, desaparecen. No tengo franja aquí. ¿Ya? Como small no tengo franja. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, como alevín par, ya, se están desarrollando internamente las glándulas de las algas que me permiten hacer la esmoltificación en agua de mar. Acuérdense que aquí tenemos 35 partes por mil de salinidad, o sea, totalmente a los ceros que tenemos acá. Entonces, aquí ya se desarrollaron internamente las glándulas de la sal para hacer ese proceso de osmoregulación. ¿Ya? ¿Qué pasa externamente también? ¿Ya? El individuo, al perder sus marcas par, ya toma las coloraciones propias de la especie y la parte ventral se platea. Aquí se platea, cambia de coloración. Y otra característica más podría, es como lo más característico. ¿Ya? Obviamente, si nosotros hacemos análisis de sangre,
¿ya? Entonces, a nivel sanguíneo, ya al efectuarse el proceso de cambio, ¿no es cierto?, hormoregulatorio, ya los componentes de minerales presentes en el flujo sanguíneo de los SMOL es diferente a los de los alevin-PAN. Entonces eso ya me va denotando ese tipo de cambio. ¿Ya? Y ya el individuo se conforma y va logrando entonces sus cambios propios para la especie, ¿ya? Y va desarrollando cada uno de sus, ¿no es cierto?, elementos, componentes, y en mayor grado se va desarrollando la aleta adiposa, que es la característica de los salmones. Bien. En la etapa de engorda, ¿cuál es el manejo principal? Bueno, es la alimentación. Es el ítem más caro dentro del proceso productivo, ¿ya? Es el que se tiene que monitorear constantemente y sumado, ¿cierto?, a esta alimentación. Aquí viene otro aspecto importante, que sería, entonces, a ver, consulto, como SMOL, ¿cuál es el color de la carne de este salmo salar? ¿El color de la carne? Hasta el momento aquí, como SMOL, ¿de qué color es la carne? Blanco. Blanca, blanquecina. ¿Ya? Entonces, es en esta etapa de engorda es donde el agricultor entonces toma la decisión de pigmentar la carne y que el salmón finalmente que se va a cosechar sea de color naranja. Bien, ¿cuáles son las técnicas de pigmentación y cómo se hace la pigmentación? Se agregan pigmentos, ¿no es cierto?, pueden ser naturales o sintéticos. La tendencia en la actualidad son los sintéticos, porque los naturales, que vienen de crustáceos o de microalgas, ¿ya? Son más caros y son poco disponibles en el mercado. Entonces, por lo tanto, tenemos astaxantina y castaxantina, que son pigmentos sintéticos. Ahora, depende del centro de cultivo el cómo yo voy a iniciar el proceso de pigmentación de la carne. Lo puedo iniciar inmediatamente cuando yo inicio la etapa de engorda y lo hago a lo largo de todo el proceso de engorda hasta la cosecha en forma gradual, ¿no es cierto? Ya aumentando gradualmente entonces la cantidad de pigmento. Y la otra alternativa es que en los 3 o 4 últimos meses de engorda se le entrega el pigmento en mayor cantidad, ¿cierto? Y por lo tanto también se logra una valoración deseada por el mercado. ¿Ya? Las dos posibilidades que tiene entonces el agricultor. ¿Cuál ustedes aconsejarían? ¿Cuál aconsejarían ustedes? ¿Pigmentar a lo largo de todo el proceso productivo de engorda o pigmentar en los 3 últimos meses? ¿Me son todas alternativas? ¿Los 3 últimos meses? Sí. ¿Ustedes se quedan ustedes? No, o sea, no, bueno, es una posibilidad si se da, ¿ya? Pero tienen que pensar que yo estoy incorporando un pigmento, ¿ya? Y no es que uno lo pinte así como con brocha, sino que el organismo lo tiene que ir asimilando. Entonces, es mucho más, ya por lo menos en una cata, ¿no es cierto?, de alimentos, cuando hacen esto con las dos metodologías, ¿ya? Entonces, dicen que el sabor de la carne, la coloración es mucho más pareja, es mucho más intensa, ¿ya?, cuando se da a lo largo del tiempo que cuando se da en un momento determinado, que es menor. ¿Ya? Entonces, depende mucho de la genética de absorber adecuadamente esa pigmentación. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si uno lo da a lo largo del tiempo en menor cantidad, se asimila más el color a lo largo de la musculatura. Eso es lo que se enseña. Bien. Unidades de engorda o alzajablas, ¿no es cierto?, que en la tendencia son circulares, y asociado, ¿no es cierto?, a la etapa de engorda está el proceso de alimentación, ¿ya? Alimentación donde los pontones que se llaman, que son estas unidades móviles, ¿ya?, que trasladan grandes cantidades de alimentos,
y que van dosificando a cada una de ustedes, que hay unas colecciones, entonces, a cada una de las unidades de cultivo, ya, le van dosificando a los alimentadores automáticos para que todas las unidades de cultivo tengan su alimentación como corresponde. Entonces, aquí tenemos tecnología, aquí tenemos entonces aplicación de continuidad en los procesos y seguridad y bioseguridad. Porque la contaminación de alimentos en esta etapa es una situación de riesgo. Una situación de riesgo que se debe evitar. Bien, ahí está. Ahí está, entonces, en la engorda entregamos alimento pigmentado, ¿no es cierto? Entonces, la pigmentación se da en la alimentación. En el alimento incorporamos, entonces, el pigmento. ¿Ya? Y eso es una situación que el agricultor tiene que encargar a la planta de proceso de alimentos en las cuales, ¿no es cierto?, desarrolla los encargos. Y en la actualidad, tenemos la carta de Roche, que señala distintas coloraciones, ¿no es cierto?, con distintas numeraciones, y eso obviamente influye en el precio de mercado del producto. Entonces, finalmente se paga en función de ese color y obtenido. Pero ¿Sí? no me quedó claro, entonces la pigmentación se empieza a adherir al alimento a partir de la emulsificación, de la etapa de O sea, a ver, es en la etapa de engorda donde se realiza el proceso, ¿no es cierto?, de pigmentación. ¿Ya? En la etapa de engorda yo tengo individuos esmoltificados, o sea, tú partes la engorda con esmolvo. ¿Ya? Entonces, existen dos formas, y la pigmentación se entrega en el alimento. Esa entrega en el alimento puede ser a lo largo del año, ya que dura el proceso de engorda para lograr el peso y la talla de comercio, ¿ya? O se puede hacer también entregada en el alimento pigmentado, ¿ya?, en los últimos 3 meses, 3 o 4 meses. ¿Ya? ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. ¿Ya? Pero siempre la entrega del pigmento es en el alimento. Tú tienes que generar. lo que no me quedó claro es si era la etapa de emulsificación que se partía. Ya. No, pues claro, el individuo que parte de la etapa de engorda es multiplicado, si no, perece. O sea, en la etapa de engorda decimos small hasta el peso y talla de comercio. Y aquí tenemos la carta de Roche, ¿no es cierto?, que actualmente es de la DSM, entonces, y que a la larga, entonces, tiñe y da la pigmentación rojiza de este vector. Y finalmente, llegamos a la última etapa del proceso productivo de engorda, la última etapa dentro de la etapa, dentro del proceso mismo de engorda, que es la cosecha. ¿No es cierto? El individuo logró el peso y la talla, ¿ya? Y procedemos a llevar el individuo a los peces, ¿no es cierto?, de cultivo, al encadenamiento, a las plantas de proceso. Entonces, en la actualidad, ya esta forma. Aquí lo que estamos visualizando es una cosecha mecanizada, pero tradicional, en que se cogía a los peces y se procesaba en una barcaza que estaba aledaña a la unidad de cultivo, o sea, en el sitio mismo del cultivo. Entonces, bueno, esta cosecha, ¿ya?, que se señalaba como contaminante, porque los residuos siempre se tiraban al agua, ¿ya?, entonces se contaminaba el ambiente, ¿ya? Entonces, y esta cosecha que en un momento dado también la matanza era muy violenta y atentaba contra el bienestar de los animales, ¿ya? Entonces esta cosecha tradicional pasa ahora a la cosecha en vivo, que es la que los peces son succionados por sistemas hidráulicos y transportados vivos en estanques con agua de mar hacia las plantas de proceso. Entonces, a través de los ventúos. ¿Ven la diferencia?
O sea, tenemos dos formas de cosechar. Una, directamente en la situación, ¿no es cierto?, cercana al lugar de cultivo, y la otra es que los peces se llevan vivos a la planta de proceso, ¿ya? Y es en la planta de proceso donde se procede a la matanza y a la generación de valores agregados, ¿ya? Como congelado, seco salado, ahumado, ¿ya? Así que esta es la técnica que en la actualidad se utiliza más, que es el transporte de los individuos ya listos para planta de proceso, ¿ya? A plantas pero vivos, los benpoas. Pero le piden alguna distancia exacta, o sea, que no sea más lejos de 4 metros, o se puede transportar. No, o sea, en esencia, o sea, a ver, en estos momentos ya del BOAS tenemos de fabricación a nivel nacional. Antes, todos estos barcos se importaban porque no existía tecnología, ¿ya? Entonces, obviamente, la rapidez que tengan estas embarcaciones no te facilita enormemente la situación de traslado, ¿ya? Y como te digo, la ventaja mayor es que los peces simplemente es como que si hubieras cambiado de unidad de cultivo, ni siquiera se dan ni cuenta. Ese es el concepto, o sea, acá los individuos no están estresados, ¿ya? Previo a su faenamiento. Acá entonces, por lo tanto, todos esos factores pre-muerte, ¿no es cierto? ¿Ya? Favorecen posteriormente a la calidad de los individuos cuando ya están post-mortem. Entonces, ese es el concepto. Y te digo, si en un momento dado estas embarcaciones eran carísimas para hacer este tipo de traslado, ¿ya? Ahora en la actualidad, con el desarrollo de tecnología a nivel nacional, hay muchas embarcaciones de carácter de benboa que te hacen ese trayecto, ¿ya? Y ya han abaratado los costos. Por lo tanto, es mucho más fácil y menos costoso de hacerlo. Bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un esquema bastante amplio, donde está englobado el concepto de bioseguridad dentro de la actividad acuícola. Son muchos los factores, entonces eso es lo importante que ustedes analicen, ¿ya? Cuando estamos hablando dentro del contexto de bioseguridad en la actividad acuícola, ¿ya? Entonces es importante la toma de registros. Ahí está el concepto de registros. Entonces, por eso es que yo les reitero, tomar observaciones, llevar planillas de registros de pesos, de datos, de temperatura, de oxigenación, o sea, todo es muy importante, entonces, la situación de registros, ¿ya? Registro, parámetros de animales, pesos, criados, cosechados, origen, transporte, parámetros de producción, ahí estoy hablando de temperatura, oxigenación, todo eso, ¿ya? Movilidad, mortalidad, calidad del agua, crecimiento. O sea, la actividad acuícola debe tener registros, ¿ya? Otro aspecto es constantemente estar evaluando. ¿Y a quiénes vamos a evaluar? Vamos a evaluar a los peces, vamos a evaluar el ambiente, vamos a evaluar los manejos, ¿ya? Y ahí está, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí, ¿qué labor tiene el médico veterinario principalmente? Porque igual está el tema de los operarios, Sí. el que va arriba del operario, el jefe de la cultura, etcétera. Yo me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de estar en la agricultura, el veterinario iba como una vez cada tanto. Esos son los part-time. Ya. Bueno, en esa piscicultura, y se daba unas vueltecitas, miraba los estanques, me imagino que miraba algún tipo de registro por la alimentación o el tema de las enfermedades también, pero nunca vi un veterinario así como constante, o quizá
Es que por eso te digo, o sea, bueno, a ver, el rol del veterinario en la actividad acuícola parte primero que nada definiendo, o sea, va a ser part-time o forma parte del staff del grupo, ¿no es cierto?, del centro mismo, primero del centro, ya del centro. Entonces, ya, si participa dentro de la situación del centro, ya, entonces él tendría que tener un horario normal, ya de todos los días, de ir a verificar condiciones de. Entonces, a ver, él debe formar primero que nada el historial de patología del centro, de la unidad de cultivo, primero que nada, de la unidad de cultivo, ¿ya? De la balsa jaula, que en una situación de engorda, una empresa tiene como 5 a 10 unidades de cultivo en un sitio, o sea, el trabajo tiene harto, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, primero que nada, efectuar un historial, ¿ya? Generar los registros de historial. Lo otro está la situación de ir en todos los días, en cada una de estas unidades de cultivo que conforman entonces las balsas de la empresa, existen mortalidades, o sea, es imposible decir que no hay, ¿ya? Aunque sea un pez muerto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es que se recolecta, ¿no es cierto?, ese individuo, y él tendría la obligación de verificar cuál es la causa, y más aún ahora, Cernapesca pide de que tú lleves un registro del número de muertos y de la causa de la muerte, ¿ya? Porque la causa de la muerte pueden ser muchas, las vamos a ver, pueden ser pájaros, pueden ser estrés, puede ser un patógeno, ¿ya? Entonces tú tienes que llevar un registro, eso lo hace también el veterinario, y eso lo tiene que hacer de las distintas unidades de cultivo, ¿entiende? Que conforman entonces el grupo de balsas de la empresa. Y bueno, y posteriormente, ¿ya? Oye, si está frente a una situación, ¿no es cierto?, patológica, bueno, tomar todas las medidas en cuanto a tratamiento, dosificación, que también tiene que reportar, ¿ya? En estos momentos, por ejemplo, existe, ya como todos estamos en línea ahora, entonces a partir de esta situación del COVID, ya se establece ¿ya? A nivel de Cernapesca las prescripciones veterinarias en línea. O sea, tú en cualquier momento, apenas tú digas que vas a entregar un medicamento, tú tienes que llenar ese formulario, que lo tienes que tener, y que tú tienes como médico, como estar, ¿no es cierto?, tienes que tener todos los formularios que Cernapesca te pide, que tú tienes que registrar información. Entonces, ese formulario de la prescripción veterinaria tú la tienes que llenar. Y entonces, en el momento en que tú la envíes, ya Cernapesca sabe de que el centro tanto, ubicado en tal lugar, se está prescribiendo antiparasitario, antibacteriano, etc. ¿Ya? Y al tiro tiene esa información. Entonces, eso es lo bueno ahora, y que como estamos todos así bien conectados, ¿ya? La situación es que eso, ¿ya? Claro, o sea, y bueno, en estos momentos hay médicos veterinarios que están a cargo del centro. Y también lo mismo que hacen las dietas. Yo tengo un amigo que trabaja en veterquímica y se dedican a hacer dietas. Sí, pues, Claro, esa es otra actividad, es otra, o sea, es una actividad. Igual a la producción. Claro, es otra actividad que esté, por ejemplo, participando ya en las plantas elaboradoras de alimentos. Ya, y lo otro que sea participante ya de organismos como el Servicio Agrícola Ganadero, que el SAT, que es el que evalúa, ¿ya? Y gestiona nuevos medicamentos también, ¿ya? Entonces, ya, ¿Y la planta fue la hora? Y en plantas ganadoras, claro que sí, también También, claro. ¿cierto? Claro, hay control de calidad. Sí, pues ahí está, ustedes, esa área de alimentos que tienen ustedes, pues claro. Y en la faena misma, el proceso de Es que tenés que visitación, estar porque tenés que ver terminar la la inspección carne, médico que no veterinaria. tenga- Delante y post. Sí. Y ahí está todo el conocimiento que ustedes Y también tienen de repente sobre estar el en la caso. faena como tal para ver que se haga de manera no tan cruel. Claro, también, o sea, otro rol es que tiene que participar justamente en la cosecha, y tiene que llevar un registro bastante adecuado de cuál fue el método de insensibilización del animal, ¿ya? ¿Cuál es el método de cómo sensibilizan? ¿Cómo no quieren?
Va a ser lo más fácil. Electricidad. No, Electricidad. ilegalmente con no y en este momento con CO2 o con enfriamiento, porque baja la temperatura del individuo a tal grado en que al final el individuo muere por frío. ¿Ya? Pero sí tiene que empezar a hacer Claro, o retiras, agregas CO2 eliminando la concentración, o sea, desequilibra la concentración de oxígeno del agua. ¿Ya? Claro, Claro, lo asfixia. Claro. Entonces, hay varios sistemas de... Entonces, por lo tanto, todo eso lo tiene que registrar y llevar como... Todo eso no me perjudica características organolépticas de la sangre. No. Tanto de la porque base, va pensado. aumentar el No, CO2 porque o bajar la temperatura. no, porque todo eso no, porque Bien. todo eso no, eso ya está regulado. Está Está bien. Respecto a la electricidad. La electricidad. Pero, ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Ya? Ya. Ya, bueno, entonces, tal como lo vimos así, usted tiene que manejar registro, evaluación, eficacia y implementación. ¿Ya? Ahí están todos los, entonces, las características de esto. O sea, en realidad, este es un, como se llama, mapa conceptual de todo lo que hay que hacer, ya de todo lo que hemos visto, y está bastante bueno. ¿Ya? no, Oye, vaya a ver el vino y a ver por qué algo así.